Podcast Bella Ciao. Estamos con Daniel Antenucci, docente, investigador, vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también una persona muy involucrada con la italianidad y con el trabajo vinculado a Italia. Estamos para Bella Ciao, radio web, desde toda América Meridional, para los italianos de todo el mundo. Gracias, Daniel, por este ratito. No, gracias a vos y saludo a la audiencia de Bella Ciao para Latinoamérica, pero también para el mundo, ¿no es cierto? Daniel, vos sos básicamente científico, investigador, docente, pero sos una persona también muy atravesada por la italianidad. ¿Cómo esa italianidad, que viene de tus antepasados, de tus orígenes, de alguna manera interpela tu vida profesional y personal? Bueno, los orígenes son de bisabuelos italianos. De los 8 bisabuelos, 6 eran italianos y los otros 2 eran de origen francés. A uno de mis bisabuelos lo conocí, falleció cuando tenía yo 20 y pico de años, y siempre me dio curiosidad que nunca terminaba de hablar un buen castellano y siempre hablaba una especie de dialecto que me generaba una profunda curiosidad y sentido de tener el origen familiar en Italia, obviamente, y de ahí esa vinculación fuerte, pensando en que somos una gota de agua en un océano, que somos el eslabón de una cadena, simplemente, y que esa cadena venía de Italia. Entonces ahí un fuerte vínculo cultural, de costumbres, de hábitos, de cocina, de forma de hablar, aunque se hablara en español, es una forma itálica. Esa italianicidad que también está muy arraigada en la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo crees que eso se refleja, se puede apreciar el hecho de que estemos en un territorio totalmente atravesado por la italianidad? Yo creo que justamente en los hábitos y en las costumbres, en las formas, en la comida, en la cocina, en la forma de hablar, en la forma de dirigirnos, en la forma de expresarnos, en el emprendedurismo que tienen distintos sectores de esta ciudad, especialmente en el puerto, la dinámica que ha dado la migración italiana en la ciudad en cuanto a lo constructivo, el desarrollo inmobiliario. Es innumerable las cantidades. Empresas tradicionales de Mar del Plata que tienen distribución en todo el país de sus productos que son de origen itálico. Digo de origen itálico porque ya pasaron muchas generaciones, ¿no?, de descendientes italianos en Argentina, y cuando ya pasaron 4 o 5 generaciones ya se los denomina más bien itálicos. Daniel, en particular, en tu presente actualmente como vicerrector de la Universidad de Mar del Plata, sos el responsable de las relaciones internacionales y en ese rol también has desarrollado una gran cantidad de proyectos de vinculación con Italia. Sí, básicamente con unas cuantas universidades, digamos, son innumerables la cantidad de universidades, y con regiones, y que tengan que ver también con prerrogativas de políticas gubernamentales de Italia, como puede ser la difusión de la cultura y la lengua italiana, o como puede ser el turismo de las raíces, pero además también desde la perspectiva de intercambio. Hay consorcios, por ejemplo, de universidades como el CUIA, que son cerca de 30 universidades italianas que se vinculan con Argentina, o de determinadas regiones como la de Emilia-Romagna o la del Trentino, que el Trentino es una región autónoma y que estamos tratando de vincularnos con distintas perspectivas de convenios e intercambios, inclusive estudiantiles. Siempre quizá para la comunidad universitaria no sea tan fácil porque el italiano no es la lengua exactamente más común, sino el inglés, en el que se maneja la comunidad académica generalmente como segundo idioma después del español, ¿no? Pero como tenemos una gran comunidad italiana también dentro de la universidad, de hecho, yo soy parte de un grupo de investigación que más o menos la mitad o más somos dobles ciudadanos. ¿Por qué crees que la universidad pública de este territorio, del sur del continente americano, tiene que ocuparse también de cuestiones vinculadas con Italia o con la italianidad en general? Porque en realidad
la civilización itálica, vamos a hablar, el origen de la civilización occidental desde la contribución de la península es muy importante para Occidente, así como la civilización china lo es para Oriente. De hecho, se está discutiendo de nominar a la italicidad, como decís vos, como civilización y su influencia. Y está distribuida en todo el mundo, básicamente. Hay comunidad italiana y tiene un profundo significante sobre los cimientos culturales de la región y de la Argentina particularmente, con lo cual es digna de estudio, es digna de análisis, es digna de ser entendida y de ser desarrollada, vinculación entre sectores y sociedades que más o menos son regidas por los mismos principios culturales. Eso no quiere decir que sea un concepto sectario, simplemente de potenciar sinergias en donde somos diversos, pero tenemos cimientos comunes, y aprovechar esos comunes denominadores para potenciar sinergias en las áreas académicas o en áreas sociales. Son puentes importantes que trazan relaciones importantes también. Desde tu labor has impulsado específicamente una cátedra abierta que trata esta temática. ¿Qué actividades específicas, concretas ha venido llevando adelante y cuáles serán los próximos pasos? Bueno, sí, la cátedra que se llama Comunidad Itálica y Glocalización. Glocalización es un término que se utiliza hoy en día para entender una dinámica global, que es trabajar desde lo local pero a lo global, que es muy común en estos días con la virtualización. Ese término es glocalización, justamente. Y en ese sentido, la cátedra itálica está basada en la obra de Piero Bassetti. Piero Bassetti es un doctor en economía, primer presidente de la región Lombardía, con quien él ha tenido el gusto de estar en su oficina en Milán, que tiene una obra que se llama Svegliamoci Italici, Despertémonos Itálicos, que refiere a la influencia justamente de la civilización itálica sobre Occidente y las implicancias de la posibilidad de ese italocentrismo en desarrollar puentes de toda naturaleza. Basada en esa obra, impulsamos con un grupo de personas de origen italiano también la cátedra que acabo de mencionar, que tiene como prerrogativa justamente ahondar en este concepto, trabajar en trazar puentes entre comunidades itálicas, y hemos empezado con una conferencia del mismo Piero Bassetti, con distintos tipos de actividades que tienen que ver con las regiones de Italia, con modos de ser como es la pyme y el cooperativismo en Italia, que es muy importante. Como decimos, la economía italiana está asignada por una red de cooperativas y microempresas que lo hacen un tejido robusto, que puede servir de ejemplo a otras dinámicas como son las grandes compañías, por las empresas familiares, economías circulares. Eso lo hemos llevado adelante. También lo que tiene que ver con la actividad que tiene que ver con Piazzolla, de origen italiano, en el año del centenario de su nacimiento. Entonces, es un paraguas de actividades académicas y culturales que potencian ese concepto itálico, básicamente. Y es muy importante, es la primera en su tipo creada en el mundo. Que seguramente tendrá futuras actividades y irá creciendo en el tiempo. Seguramente, la ambición es que lejos de ser la única, que se creen muchas en distintas universidades de la región y del mundo, y que se conforme una red de cátedras itálicas de universidades en el mundo. Eso sería óptimo, así como hay centros franceses, franco-argentinos o franco-brasileros de estudios sobre lo que tiene que ver con Francia. El tema de una red de cátedras itálicas que permita este intercambio, este flujo entre comunidades de base itálica, sería
una buena perspectiva para pensar el futuro de esta cátedra. Daniel, por último, y para agradecerte también por tu tiempo, a la par o en paralelo a tu vida académica, a tu vida institucional, aquí en Argentina, en Mar del Plata en particular, vos tenés una vida muy activa en cuanto a la política italiana o ítalo-argentina o ítalo-americana. ¿Por qué te has involucrado con ese aspecto de la vida política italiana? ¿Por qué crees que es importante también que los emigrados, segundas, terceras generaciones también tengan una participación activa en la política? Bueno, justamente en este concepto itálico, Italia es el único país del mundo que tiene representantes en la Cámara elegidos en el exterior. Pero no solamente que el votante elige a un representante, sino que los elegidos como representantes son del exterior. O sea, en España se elige, pero el español en el exterior vota a alguien que reside en España. En este caso, inclusive se vota a un italiano que reside fuera de Italia o de origen italiano. En ese sentido, es importante la participación política desde afuera y el entramado político, con esa perspectiva de ser conscientes de lo que se vota, del marco político y cómo uno contribuye con Italia en ese sentido. Me vi muy involucrado, tiene que ver con un sentido de pertenencia a Italia también, también como ciudadano italiano, y involucrado en el partido básicamente en el Partido Democrático, como fui muchos años miembro de la Asamblea Nacional, inclusive de presidente de la Asamblea por el Exterior, y además muchos años también hice de traductor de los comunicados de los diputados italianos en el exterior al español para el mundo hispanoparlante. Así que en ese sentido, con los principios democráticos del Partido Democrático, valga la redundancia, es un espacio que es propio de las ideas políticas que tengo y la orientación política también en general para mi vida, digamos. Daniel, muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias a vos y saludos de vuelta a toda la audiencia. Ha sido un gusto participar en este espacio.